Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a instalar Linux en un ordenador con una interfaz de firmware UEFI mediante UEFI Shell. En un ordenador lo más normal es que podamos instalar Linux conectando un USB al que hayamos montado el sistema operativo sin ningún tipo de problema. Sin embargo, es posible que nuestro equipo con UEFI en vez de BIOS no reconozca el pendrive de ninguna de las maneras. Lo digo por experiencia propia. Así, para instalar el sistema operativo en nuestro ordenador con UEFI mediante la Shell, que es una especie de consola de comandos que se puede ejecutar antes de lanzar el sistema operativo de arranque del ordenador, necesitaremos tres requisitos. El primero, un pendrive USB vacío de entre 2 y 4 GB de capacidad. Eso dependerá del tamaño de la ISO que queramos instalar. Lo segundo será una distribución de Linux que sea compatible con el formato GPT UEFI no CSM. Y lo tercero será una conexión a internet. Bueno, existen muchas distribuciones en Linux, y elegir una puede ser más o menos complicado, sobre todo dependiendo de tus conocimientos y experiencias con sistemas basados en GNU. Además, no todas las distribuciones de Linux son compatibles con el formato GPT UEFI no CSM. En este vídeo voy a recomendar tres distribuciones que he probado que funcionan con este formato y que pueden servir para la mayoría de usuarios con conocimientos básicos en informática. Si tu ordenador tiene suficientes recursos, es decir, RAM, ROM, CPU, etc., puedes instalar para empezar Ubuntu 18.04, que es la última versión estable del sistema operativo más famoso de Linux. Si tu ordenador tiene menos recursos, recomiendo instalar sistemas operativos más ligeros, derivados de Ubuntu. Cualquiera de los dos que voy a citar es perfectamente utilizable. Lubuntu 18.04 o Xubuntu 18.04. Existen más distribuciones en Linux que permiten un formato GPT UEFI no CSM, pero las que yo he probado y no me han dado ningún tipo de problema son las que ya he mencionado. Igualmente, más adelante os mostraré una manera muy sencilla de saber si el sistema operativo que has elegido es compatible con ese formato. Así, una vez descarguemos la ISO de la distribución que queramos instalar, links en la descripción para las tres que he mencionado, necesitaremos un programa para montarlo en nuestro USB. Para ello, descargaremos Rufus, que es un programa muy sencillo y útil para dicha tarea. Una vez que tengamos abierto el programa, nos encontraremos con la siguiente interfaz. Así, conectaremos el USB al ordenador y Rufus lo detectará automáticamente. Creo que es obvio, pero por si acaso lo recalco. Al montar la ISO del sistema operativo en el USB, será necesario formatearlo, así que antes de hacerlo, guarda cualquier tipo de archivo importante que tuvieras en el USB. Igualmente, una vez hayas acabado la instalación, podrás volver a formatear el USB y utilizarlo normalmente. Bueno, una vez elegido el USB en el que queremos montar el sistema operativo, seleccionamos la ISO de la distribución elegida. En este ejemplo utilizaré Xubuntu 18.04. Podéis hacer particiones del USB, pero no es necesario, ya que más adelante podremos recuperarlo, así que no lo recomiendo. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nota de editor. Si la distribución que hemos elegido no es compatible con el formato GPT UEFI no CSM, nos saldrá dicha opción al elegir el esquema de partición en el próximo paso que vamos a dar. Este paso es importante. En la opción esquema de partición elegiremos GPT para nuestro caso, que nos sirve para instalar Linux en un ordenador con UEFI y además desde la Shell. Si no es su caso y tu ordenador tiene BIOS en vez de UEFI, no sé qué haces viendo este vídeo aún, pero deberías elegir el formato MBR. Bueno, volviendo al caso que nos ocupa, elegimos la opción GPT y en sistema destino la única que podemos, UEFI no CSM. Podemos cambiar el nombre que recibirá el USB tras formatearlo, pero no es relevante. Elegimos la opción de formateo FAT32 que viene por defecto y tamaño del clúster 4096 bytes por defecto. Así, le damos a empezar. Ahora nos saldrá un aviso que nos permitirá elegir el modo en el que queremos la ISO. Elegid escribir en modo imagen ISO recomendado, ya que de esta manera podremos recuperar nuestro USB más adelante, para usarlo de manera normal y finalmente le dais a OK. Finalmente, iremos al USB que hemos montado. Entraremos en la carpeta EFI, luego boot y encontraremos unos archivos .efi. Esos son los que nos permiten la ejecución del instalador desde la Shell. Puesto que a mí no me funcionaba ninguno de los que están por defecto, decidí introducir manualmente un archivo llamado bootia32.efi. Aunque mi ordenador tiene arquitectura de 64 bits, pero funciona, así que no me quejo. En la descripción tendréis el archivo. Una vez acabe, ya tendremos el USB listo para usarlo, así que lo conectaremos al ordenador que queramos utilizar y lo encenderemos. Vale, si eres una persona que sigue los tutoriales pausando cada poco tiempo, te recomiendo que veas el tirón el vídeo, hasta que entremos en la Shell, porque es posible que se te lance directamente el sistema operativo que tengas anteriormente instalado. Bueno, encendemos el ordenador y pulsamos la tecla que abre la interfaz de la UEFI. Hay quien lo llama BIOS, aunque sea UEFI, así que no os preocupéis de lo que habéis leído en internet. La tecla que permite hacer esto suele ser una de las FX, es decir, F1, F2, F3, etc. Normalmente suele ser F2 o F9, pero como mi portátil es F7, recomiendo pegar una hostia a todas las teclas del teclado, para que salga de alguna manera al azar. O podéis ir probando poco a poco, a vuestro gusto.
Si os deja elegir dispositivo de arranque, en nuestro caso USB, y si os lanza directamente, usadlo, que es más sencillo. Bueno, os debería salir algo parecido a esto si tenéis UEFI. Existen muchas opciones, así que yo que vosotros no tocaría nada por si acaso. Lo único, en caso de que no consigáis instalarlo, he leído por muchos foros que recomendaban cambiar las opciones de boot y deshabilitar la opción de Fast Boot y Quiet Boot. En caso de que no funcione, lo que yo digo, probad deshabilitándolas. En el caso de mi portátil, en la zona de Safe and Exit permite elegir la opción Boot Override, UEFI Built-in EFI Shell. Nota, este es el único dispositivo que tengo con UEFI, así que no sé si en otros dispositivos estará disponible dicha opción, pero mi intuición me dice que debería de ser igual o al menos muy parecido. Así que una vez le demos, nos saldrá la siguiente pantalla. Estamos ya en la shell del ordenador. Para quien haya estudiado los básicos de consolas de comandos, sabrá que existen diferentes comandos para moverse entre distintas partes del dispositivo desde aquí. Mis recomendaciones son las siguientes. Mode. Permite elegir cuánta información se muestra en pantalla. Recomiendo la opción más grande posible, en mi caso, Mode 170-40. Map. Muestra un mapa de los dispositivos del sistema a los que podemos acceder. Para entrar en el USB, que en mi caso es FS1, escribiremos FS1 2 puntos, con lo que entraríamos en el USB. Luego escribiremos LS, que permite ver una lista de los archivos que contiene el USB. Escribiremos a continuación CD-EFI. El comando CD te permite moverte entre carpetas. Si pulsamos nuevamente LS, veremos que existe una nueva carpeta llamada boot. Accedemos a ella con cdboot. Finalmente, pulsando nuevamente LS, nos saldrán en verde los archivos .efi que vimos antes que se encontraban ya en el USB. A mí el que me funciona es bootia32.efi, así que le doy y ¡voilá! Ya habremos entrado en una zona que nos permitirá probar o instalar el sistema operativo que hemos elegido. Nota final. En caso de que no podáis seguir los pasos que he indicado, recomiendo dejar la UEFI con los valores que teníais anteriormente. En caso de que os quedéis atascados en la shell y renunciéis a la instalación, pulsad controles más suprimir para reiniciar el ordenador o ejecutar el comando exit. Es posible que tengáis que forzar el apagado del ordenador manteniendo el botón de apagado 10 segundos. Y bueno, ya estaría. Espero que se haya sido de utilidad para alguna persona, porque al menos yo no encontré ninguna ayuda por internet y perdí demasiado tiempo trastando arriba y abajo hasta dar con esta solución casera.